Florida, el estado donde la gente se muda buscando sol, playas y una vida más barata, sin saber que detrás de cada postal perfecta hay un pantano esperando tragarte entero. Porque este pedazo de tierra rodeado de agua no solo tiene caimanes y mosquitos del tamaño de un colibrí, tiene lugares donde la gente entra caminando y sale en helicóptero, si es que sale. 17 rincones donde los propios habitantes de Florida te dicen sin pestañear que no vayas solo. Y no lo dicen por drama, lo dicen porque han visto lo que pasa cuando alguien se cree más listo que un pantano, más fuerte que una corriente o más valiente que la oscuridad de un bosque que lleva siglos sin pedir permiso. Venga, suscríbete y te lo cuento todito. Número 17. Loop Road, en Big Cypress National Preserve. Si algún día Carl quisiera desaparecer del mapa sin que nadie lo encontrara, le recomendaría que condujera por Loop Road un viernes por la noche sin decirle a nadie. Esta carretera de unos 39 kilómetros atraviesa una de las zonas más remotas del sur de Florida, conectando la autopista 41, conocida como Tamiami Trail, con la comunidad de Pinecrest, aunque llamarla comunidad es ser generoso con la palabra. Loop Road fue pavimentada parcialmente hace décadas, pero gran parte de su recorrido sigue siendo tierra compactada que, durante la temporada de lluvias, entre junio y noviembre, se convierte en un camino inundado donde el agua puede alcanzar medio metro sobre la superficie. No hay iluminación artificial en toda la extensión de la carretera. No hay señal de teléfono celular en la mayor parte del trayecto. No hay gasolineras, tiendas ni viviendas habitadas en kilómetros. Lo que sí hay son caimanes americanos, osos negros de Florida, serpientes mocasín de agua y panteras de Florida, un animal que figura en la lista federal de especies en peligro de extinción desde 1967 y cuya población estimada ronda los 250 ejemplares adultos, la mayoría concentrados precisamente en esta región de Big Cypress y los Everglades. En 2018, un ciclista que recorría la carretera solo sufrió una caída en una zona inundada y tuvo que esperar más de 7 horas hasta que otro vehículo pasó por el área. La posibilidad de quedarte varado aquí, sin forma de pedir ayuda, es una estadística que el propio Servicio de Parques incluye en sus advertencias oficiales. Número 16. Devil's Millhopper Geological State Park, en Gainesville. Este lugar es básicamente lo que pasaría si la Tierra decidiera abrir la boca y bostezar. Devil's Millhopper es un sumidero de 120 pies de profundidad y 500 pies de diámetro que se formó hace aproximadamente 15.000 años, cuando la piedra caliza subterránea se disolvió y el suelo colapsó sobre sí mismo. Hoy parece un cráter cubierto de vegetación subtropical, con una escalera de 232 escalones que desciende hasta el fondo, donde nacen pequeños manantiales que alimentan una serie de arroyos. El problema no es bajar, el problema es que cuando bajas solo, estás entrando en un microclima completamente diferente al de la superficie. La temperatura puede ser entre 8 y 10 grados más baja en el fondo. La humedad supera constantemente el 90%. Los escalones de madera se vuelven resbaladizos con la condensación y el musgo, y el parque ha documentado múltiples caídas de visitantes que requirieron asistencia médica. En 2015, un excursionista resbaló en el tramo inferior de la escalera y sufrió una fractura de tibia. Solo fue encontrado porque otro visitante bajó 45 minutos después. El fondo del sumidero tiene zonas donde la vegetación es tan densa que la luz solar apenas penetra, y la orientación se complica rápidamente si abandonas el sendero principal. El nombre del lugar, que se traduce como la Tolva del Diablo, no proviene de ninguna leyenda sobrenatural, sino de los restos óseos de animales prehistóricos que los primeros colonos encontraron en el fondo, lo cual les hizo pensar que era literalmente una trituradora del infierno. Número 15. Steelsville, en la bahía de Biscayne. Imagina un grupo de casas construidas sobre pilotes en medio del agua, a una milla de la costa de Key Biscayne, sin electricidad pública, sin agua corriente y sin ninguna forma de llegar excepto en bote. Eso es Steelsville, y es exactamente el tipo de lugar donde Chad sugeriría hacer una fiesta, lo cual confirma que Chad no debería tomar decisiones importantes.
Stiltsville comenzó en 1933 cuando un pescador llamado Crawfish Eddie construyó una cabaña sobre pilotes en un banco de arena para vender carnada y cerveza. En las décadas siguientes, se levantaron unas 27 estructuras, incluyendo clubes sociales y casas de recreo que operaban en una zona legal gris porque técnicamente no estaban en tierra de nadie. Hoy, solo quedan 7 estructuras en pie, todas ellas mantenidas por la Stiltsville Trust, bajo un acuerdo con el Parque Nacional de Biscayne. Llegar a Stiltsville requiere una embarcación y navegar por aguas donde las corrientes de la bahía pueden cambiar drásticamente con la marea. El fondo es predominantemente banco de arena con parches de hierba marina, lo que significa que la profundidad varía de manera impredecible. El Servicio Nacional de Guardacostas ha respondido a docenas de llamadas de embarcaciones varadas en los bancos de arena cercanos a Stiltsville, especialmente durante la marea baja. Si llegas solo y tu motor falla, estás flotando en medio de la bahía sin forma práctica de caminar a ningún lugar. Durante la temporada de huracanes, estas estructuras han sido destruidas repetidamente. El huracán Andrew, en 1992, arrasó con la mayoría de las casas originales, y el huracán Irma, en 2017, causó daños significativos a las estructuras restantes. Número 14. Ocala National Forest. Con más de 657,000 acres, Ocala es el bosque nacional más al sur de la parte continental de Estados Unidos y el segundo mayor bosque de pinos de arena del mundo. También es el lugar donde más personas se pierden en Florida cada año. Solo en 2022, el Servicio Forestal reportó más de 30 operaciones de búsqueda y rescate dentro del bosque. El problema principal es que Ocala parece engañosamente navegable. Los senderos están marcados, las carreteras forestales están señalizadas y los mapas están disponibles en las oficinas de guardaparques. Pero el bosque es tan extenso y la vegetación tan uniforme que, una vez que te alejas del sendero, cada dirección se ve exactamente igual. El pino de arena crece en suelo arenoso que no retiene bien las huellas, así que ni siquiera puedes seguir tu propio rastro de vuelta. La población de osos negros de Florida en Ocala es una de las más densas del estado, con una estimación de entre 1,000 y 1,500 ejemplares. La Comisión de Conservación de Vida Silvestre de Florida documenta un promedio de 15 encuentros entre osos y humanos al año solo en esta zona. En 2014, una mujer que hacía senderismo sola en el sendero Florida Trail dentro de Ocala fue encontrada después de 2 días perdida, deshidratada y con múltiples picaduras de insectos que requirieron tratamiento médico. Gladys diría que 2 días perdida en un bosque es suficiente para replantearte toda tu vida, y probablemente Gladys tendría razón. El calor durante el verano supera regularmente los 38 grados centígrados con humedad extrema, y el bosque alberga 4 especies de serpientes venenosas, incluyendo la cascabel diamantina del este y la mocasín de agua. Número 13. Egmont Key, en la entrada de la bahía de Tampa. Esta isla de arenisca de unas 200 acres fue alguna vez un puesto militar estratégico, un campo de detención para prisioneros seminole y una estación de cuarentena para inmigrantes con enfermedades infecciosas. Hoy es una reserva natural y un parque estatal accesible únicamente en bote, sin muelles permanentes, sin agua potable y sin personal residente. Lo que queda del Fort Dade, construido en 1898 durante la Guerra Hispano-Estadounidense, son ruinas de ladrillo que se están desmoronando activamente por la erosión costera. El Servicio de Parques Estatales de Florida advierte explícitamente que las estructuras son inestables y que entrar en ellas representa riesgo de colapso. La isla ha perdido más del 40% de su masa terrestre en los últimos 100 años debido a la erosión, y las calles que alguna vez conectaban los edificios militares ahora están sumergidas bajo el agua durante la marea alta. Si vas solo y tu embarcación se suelta o la marea sube más de lo esperado, puedes quedarte varado en una isla sin refugio real, sin agua dulce y sin señal celular confiable. Las corrientes en la entrada de la bahía de Tampa son notoriamente fuertes, con velocidades que pueden alcanzar los 3 nudos durante los cambios de marea, y el Servicio de Guardacostas ha rescatado a nadadores y kayakistas que subestimaron estas corrientes múltiples veces cada temporada. Número 12. 10,000 Islands, en los Everglades.
El nombre ya te dice todo lo que necesitas saber. 10.000 islas. Bueno, técnicamente no son exactamente 10.000, pero nadie se ha tomado la molestia de contarlas todas, porque el que lo intentara probablemente todavía estaría ahí. Esta región del suroeste de Florida, entre Everglades City y el Cabo Sable, es un laberinto de islas de manglar, canales de marea y aguas poco profundas que cubren aproximadamente 350.000 acres. No hay carreteras, no hay senderos marcados en el agua. No hay señalización una vez que dejas el canal principal. En 2019, 2 pescadores experimentados que conocían la zona desde hacía más de 15 años se perdieron durante 6 horas cuando una tormenta repentina redujo la visibilidad a menos de 30 metros y tuvieron que activar una baliza de emergencia. El Servicio de Parques Nacionales registra un promedio de 8 a 12 rescates al año en esta zona, la mayoría de personas que navegaban solas. Los canales cambian con las mareas y con las tormentas, así que un paso que existía la semana pasada puede estar bloqueado hoy. La fauna incluye cocodrilos americanos, que a diferencia de los caimanes, son más agresivos y más tolerantes al agua salada, con una población estimada en unos 2.000 ejemplares. Si Carl supiera lo que vive en estas aguas, no se acercaría ni con un submarino. Número 11. Torrella State Park, en el norte de Florida. Este parque de unas 13.000 acres se encuentra en los acantilados sobre el río Apalachicola, en el condado de Liberty, que tiene una de las densidades de población más bajas de todo Florida, con apenas unas 5 personas por milla cuadrada. El parque lleva su nombre por el tejo de Florida, conocido como Torrella taxifolia, uno de los árboles más raros del mundo, con menos de 1.000 ejemplares conocidos en estado silvestre, todos concentrados en esta región. Lo que hace a Torrella particularmente peligroso para visitantes solitarios son sus acantilados. El parque tiene barrancos que descienden hasta 150 pies sobre el río, con pendientes pronunciadas cubiertas de hojas secas que se convierten en superficies resbaladizas después de cualquier lluvia. El sendero principal del parque, el Torrella Challenge Trail de unos 11 kilómetros, baja y sube repetidamente por estos barrancos, y varios tramos carecen de barandillas o protecciones laterales. En 2016, un excursionista solitario resbaló en un tramo del sendero cerca del río y cayó aproximadamente 40 pies por un barranco, sufriendo fracturas múltiples. Fue encontrado al día siguiente porque no regresó a su campamento y otro campista reportó su ausencia. La señal celular en el parque es prácticamente inexistente. El guardaparques más cercano puede estar a más de 20 minutos en vehículo desde cualquier punto del sendero. Estás en uno de los rincones más aislados de un estado que la mayoría de la gente asocia con playas y parques temáticos. Número 10. La carretera I-75, conocida como Alligator Alley, entre Nápoles y Fort Lauderdale. Esta autopista de 129 kilómetros cruza todo el sur de Florida de costa a costa, atravesando los Everglades en una línea recta hipnótica donde el paisaje no cambia durante más de una hora. Y ese es precisamente el primer peligro. La monotonía del trayecto ha sido documentada como factor contribuyente en accidentes por somnolencia al volante. El Departamento de Transporte de Florida registra un promedio de más de 200 accidentes al año en este tramo, muchos de ellos por salida de carretera en las zonas donde no hay barrera de contención entre el asfalto y el canal de drenaje. Esos canales corren paralelos a la autopista en gran parte de su recorrido y están habitados por caimanes americanos. No es raro ver a los animales cruzando la carretera, especialmente durante la temporada de apareamiento entre abril y junio. En 2020, un motociclista que viajaba solo por Alligator Alley tuvo un accidente al esquivar un caimán que cruzaba la autopista a las 3 de la madrugada. Sobrevivió con heridas menores, pero estuvo tirado al lado del canal durante casi una hora antes de que otro conductor se detuviera. Si tu vehículo se descompone en medio de este tramo, las estaciones de servicio más cercanas pueden estar a más de 60 kilómetros en cualquier dirección, y el calor sobre el asfalto supera los 50 grados centígrados en verano sin una sola sombra. Gladys dice que cualquier carretera que se llame Callejón de Caimanes ya te está avisando, y por una vez, Gladys no está exagerando. Número 9. Chassahowitzka National Wildlife Refuge, en el condado de Citrus.
Intenta pronunciar el nombre 3 veces seguidas y ya habrás perdido la paciencia suficiente como para entender por qué la mayoría de la gente ni siquiera sabe que este lugar existe. El refugio cubre más de 31.000 acres de marismas costeras, bosques de cabezas de ciprés y manglares en la costa del Golfo de Florida, y es accesible casi exclusivamente por agua. No hay carreteras que penetren el refugio. No hay senderos terrestres marcados. La única forma práctica de explorarlo es en kayak o canoa desde el río Chassahovitska, y una vez que te adentras en el sistema de canales y marismas, la navegación se vuelve extraordinariamente difícil sin GPS. El Servicio de Vida Silvestre de Estados Unidos, que administra el refugio, advierte que las condiciones de marea pueden hacer intransitables ciertos canales durante la marea baja, dejando a los kayakistas varados en lodo que puede hundirte hasta la cintura. En 2017, un kayakista solitario quedó atrapado en el lodo a 3 kilómetros del punto de acceso más cercano y tuvo que ser rescatado por un equipo con aerodeslizador después de 4 horas. La población de caimanes es densa. El lodo esconde raíces de manglar que pueden atrapar pies y remos, y los mosquitos entre junio y octubre son tan agresivos que el propio Servicio de Vida Silvestre recomienda ropa de manga larga, pantalones largos y repelente industrial. Suscríbete para hacerme ver que estos videos ayudan y tienen sentido. Número 8. Fort Pickens, en la isla de Santa Rosa, Pensacola. Este fuerte pentagonal de ladrillo fue completado en 1834 y es una de las fortificaciones costeras más grandes construidas durante el periodo previo a la Guerra Civil. Jerónimo, el líder apache, fue mantenido como prisionero aquí entre 1886 y 1888, lo que le da al lugar un peso histórico difícil de ignorar. Hoy es parte del Gulf Islands National Seashore y está abierto al público, pero sus pasillos interiores, casamatas y túneles subterráneos son oscuros, húmedos y estructuralmente comprometidos en varias secciones. El Servicio de Parques Nacionales ha cerrado permanentemente ciertas áreas del fuerte debido al deterioro del mortero entre los ladrillos, que en algunos puntos se desmorona al tocarlo. Los visitantes regularmente ignoran las señales de cierre, y en 2016 uno fue alcanzado por mortero desprendido del techo mientras exploraba solo una casamata restringida. Los pasillos interiores no tienen iluminación artificial, y sin linterna puedes encontrarte en oscuridad total a pocos metros de la entrada. El fuerte ha sido dañado repetidamente por huracanes. El huracán Iván en 2004 causó daños tan extensos que el fuerte estuvo cerrado al público durante 5 años. La playa adyacente tiene corrientes de resaca conocidas, y el Servicio de Parques documenta múltiples rescates de nadadores cada temporada. Si Chad hubiera sido soldado en Fort Pickens en 1834, probablemente se habría perdido en los túneles el primer día y no lo habrían encontrado hasta 1835. Número 7. Blue Spring State Park, en Orange City. Antes de que pienses que un manantial con aguas cristalinas no puede ser peligroso, déjame explicarte cómo funciona un manantial de primera magnitud. Blue Spring descarga aproximadamente 104 millones de galones de agua al día a una temperatura constante de 72 grados Fahrenheit, que equivalen a unos 22 grados centígrados. Esa descarga crea una corriente descendente que fluye hacia el río St. John's y que durante los meses de mayor caudal puede ser lo suficientemente fuerte como para dificultar la natación incluso a nadadores experimentados. El manantial tiene una profundidad máxima de unos 120 pies en su respiradero principal, y la caverna subterránea que lo alimenta se extiende más de 100 metros hacia abajo en la roca caliza. El buceo en cuevas en Blue Spring ha cobrado vidas, y la Asociación Nacional de Cuevas Subacuáticas estima que más de 500 personas han muerto en cuevas subacuáticas en Florida desde que se empezaron a llevar registros. El parque es también uno de los principales refugios invernales del manatí de Florida, con más de 600 manatíes documentados en un solo día durante los meses fríos. Durante la temporada de manatíes, entre noviembre y marzo, la natación y el buceo están completamente prohibidos en el manantial. Pero durante el resto del año,
Un nadador solo que sufra un calambre en la zona profunda del manantial estaría en una situación seria, con una corriente empujándolo y sin nadie alrededor para ayudar en un área donde el guardavidas más cercano puede estar a cientos de metros. Número 6. Fakahatchee Strand Preserve State Park, en el condado de Collier. Si existe un lugar en Florida que se parece a lo que la Tierra era antes de que los humanos decidieran ponerle aceras a todo, es Fakahatchee. Este parque de casi 85,000 acres protege el pantano de cipreses más grande y más prístino de América del Norte. Es el hogar de la orquídea fantasma, una de las plantas más raras del mundo, que crece en el dosel de los cipreses y que fue inmortalizada en el libro El ladrón de orquídeas, de Susan Orlean. Pero la belleza botánica del lugar esconde una realidad operativa brutal para cualquiera que se adentre solo. El sendero principal, conocido como Big Cypress Bend Boardwalk, es una pasarela elevada de unos 340 metros que es perfectamente segura. Pero más allá de esa pasarela, Fakahatchee es pantano puro. Agua que te llega entre las rodillas y la cintura en la temporada seca, y hasta el pecho en la temporada húmeda. El fondo es lodo, raíces de ciprés y roca caliza irregular, lo que significa que cada paso puede hundirte o hacerte tropezar. Los guardaparques que realizan censos de vida silvestre en el interior del pantano trabajan siempre en equipos de al menos 2 personas y llevan radios satelitales porque la señal celular es inexistente. En 2013, un fotógrafo de naturaleza que se adentró solo para fotografiar orquídeas fantasma se desorientó a menos de 1 kilómetro de la pasarela y tardó más de 5 horas en encontrar el camino de regreso, ya de noche. Las panteras de Florida utilizan Fakahatchee como corredor biológico principal. Los caimanes están en cada cuerpo de agua, y las serpientes mocasín de agua se camuflan tan bien en las raíces sumergidas que pisarlas es un riesgo real en cada paso. Número 5. Dry Tortugas National Park, a más de 100 kilómetros al oeste de Key West. Este parque nacional, accesible únicamente por hidroavión o ferry con un viaje de más de 2 horas, alberga Fort Jefferson, una fortaleza hexagonal masiva que es la estructura de mampostería más grande del hemisferio occidental. La construcción comenzó en 1846 y nunca se completó, a pesar de haber utilizado más de 16 millones de ladrillos. Durante la Guerra Civil, sirvió como prisión militar, donde fue encarcelado el Dr. Samuel Mudd, condenado por conspiración en el asesinato de Abraham Lincoln. Hoy, Dry Tortugas es uno de los parques nacionales más aislados de Estados Unidos. El campamento del parque tiene solo 10 sitios, todos ellos primitivos, sin electricidad, sin agua dulce y sin tiendas de suministros. Si acampas solo y tienes una emergencia médica por la noche, la evacuación requiere un vuelo desde Key West, que puede tardar más de 1 hora en llegar, y eso asumiendo que las condiciones meteorológicas permitan volar. Las corrientes alrededor de las islas son fuertes e impredecibles, y la Guardia Costera advierte regularmente sobre los peligros de nadar fuera de las áreas designadas. En 2018, un buceador que hacía snorkel solo fue arrastrado por una corriente a más de 400 metros de la orilla y tuvo que ser rescatado por la tripulación del ferry. La fortaleza tiene áreas donde los ladrillos se han debilitado por más de 170 años de exposición a la sal marina y varios pasillos están cerrados permanentemente por riesgo de derrumbe. Carl dice que cualquier lugar donde necesitas un avión para llegar y otro para irte no es un destino turístico, es un secuestro voluntario. Número 4. Paynes Prairie Preserve State Park, en Micanopy, al sur de Gainesville. Esta pradera de más de 21,000 acres es una depresión natural donde el agua se acumula creando un ecosistema que oscila entre pradera, pantano y lago según las condiciones hidrológicas del momento. Paynes Prairie es uno de los pocos lugares en Florida donde puedes encontrar caballos salvajes, bisontes americanos y caimanes, todo en el mismo campo visual. La manada de caballos salvajes, descendientes de animales introducidos por los españoles en el siglo XVI, cuenta con unos 35 a 50 ejemplares que deambulan libremente por la pradera. Los bisontes, reintroducidos en 1975, suman alrededor de 10 ejemplares, y los caimanes, bueno, nadie sabe exactamente cuántos hay porque son demasiados para contarlos sin que uno te cuente a ti primero.
El sendero La Chua Trail, de unos 5 kilómetros, es el más popular del parque y lleva directamente a una zona de observación junto al pantano, donde los caimanes se concentran en números que pueden superar los 100 en un solo campo visual. En 2017, un caimán de más de 3 metros bloqueó el sendero durante varias horas, impidiendo que los excursionistas regresaran al estacionamiento. El parque tuvo que enviar guardaparques para redirigir al animal. Si estás solo en el sendero y un caimán decide que ese tramo del camino es suyo, tu única opción es esperar o retroceder kilómetros. La pradera también está sujeta a inundaciones repentinas que pueden cubrir los senderos por completo, obligando a los visitantes a caminar por agua de profundidad desconocida, compartiendo espacio con cada animal que también busca terreno seco. Número 3. Florida Cavern State Park, en Mariana. Este es el único parque estatal de Florida con cuevas secas con formaciones de aire abiertas al público, lo que ya te dice algo sobre lo inusual de encontrar cuevas en un estado cuya elevación máxima es de 345 pies. Las cuevas se formaron durante millones de años por la disolución de la piedra caliza por agua ácida, creando salas con estalactitas, estalagmitas, columnas y cortinas de roca que parecen congeladas en el tiempo. El parque ofrece visitas guiadas a la cueva principal, pero el sistema de cuevas se extiende mucho más allá de la sección turística. En el parque y sus alrededores hay múltiples entradas a cuevas que no están desarrolladas para el público, muchas de ellas parcialmente inundadas o con pasajes extremadamente estrechos. El espeleobuceo en los sistemas de cuevas de la región de Mariana ha producido múltiples fatalidades a lo largo de las décadas. La cueva de Jackson Blue Spring, a pocos kilómetros del parque, es conocida como una de las cuevas subacuáticas más peligrosas de Florida. Incluso las cuevas secas del parque presentan riesgos para visitantes solitarios. La temperatura dentro de las cuevas se mantiene constante a unos 65 grados Fahrenheit, alrededor de 18 grados centígrados, y la humedad es del 100%. Resbalones sobre roca húmeda son comunes. La oscuridad sin linterna es total. Y el sistema de cuevas incluye pasajes donde el techo desciende a menos de 4 pies de altura. Después del huracán Michael en 2018, que impactó Mariana como un huracán categoría 5, las cuevas estuvieron cerradas más de un año y algunos pasajes sufrieron desprendimientos permanentes. Gladys dice que meterse solo en una cueva en Florida es como buscar problemas en el único lugar donde los problemas no tienen que buscarte a ti, porque ya están esperándote adentro. Número 2. Everglades Backcountry, la zona interior de los Everglades accesible solo por canoa. No estamos hablando del centro de visitantes del Parque Nacional de los Everglades, donde puedes tomar un jugo de naranja y ver un caimán desde una pasarela con barandilla. Estamos hablando de la Wilderness Waterway, una ruta de canoísmo de 160 kilómetros que conecta Flamingo con Everglades City a través de un sistema de bahías, ríos, creeks y canales que atraviesa la zona más remota del parque. Completar esta ruta toma entre 7 y 10 días, y durante ese tiempo estás completamente solo con lo que hayas traído. No hay tiendas, no hay agua potable excepto la que cargues o purifiques, no hay señal celular en la mayor parte del trayecto. Los campamentos, conocidos como chiquis, son plataformas elevadas de madera sobre el agua donde montas tu tienda, y son tu único refugio contra la marea, los caimanes y los mosquitos que el servicio de parques describe oficialmente como extremos entre mayo y noviembre. En 2015, un kayakista que realizaba la ruta solo sufrió un vuelco en la bahía de Whitewater y perdió su GPS, su teléfono satelital y la mayoría de su comida. Fue encontrado 2 días después por otro grupo de kayakistas en un estado avanzado de deshidratación. El parque recomienda explícitamente no hacer la ruta solo, pero cada año docenas de personas lo intentan. La fauna incluye cocodrilos americanos, caimanes, 4 especies de serpientes venenosas y tiburones toro que entran en los canales de agua salobre. Carl dice que la única cosa peor que perderse en los Everglades es encontrarse con lo que vive en los Everglades. Y número 1. Big Cypress National Preserve, en el corazón del sur de Florida.
Si todo lo que he descrito hasta ahora te parece razonablemente evitable, Big Cypress es el lugar donde Florida te dice sin rodeos que este no es tu territorio. Esta preserva nacional de más de 729,000 acres, que es más grande que el estado de Rhode Island completo, protege un vasto ecosistema de cipreses, pradera húmeda, pinares y hamacas de madera dura, que sirve como cuenca hídrica crítica para los Everglades y para el suministro de agua del sur de Florida. Big Cypress no es un parque en el sentido convencional. No tiene entradas con taquilla, ni carreteras pavimentadas que penetren su interior, ni centros de visitantes más allá de los que están en el perímetro. Lo que tiene son caminos de tierra que se inundan durante 6 meses del año, senderos que desaparecen bajo el agua estacional y una extensión tan vasta de terreno sin marcas que incluso los guardaparques experimentados navegan con GPS en todo momento. La ruta del Florida National Scenic Trail atraviesa Big Cypress durante aproximadamente 50 kilómetros. Y durante la temporada húmeda, entre junio y noviembre, los excursionistas caminan con agua que les llega entre las rodillas y la cintura durante kilómetros enteros. En 2019, un excursionista solitario que intentaba completar el tramo de Big Cypress del Florida Trail tuvo que ser evacuado por helicóptero después de 3 días perdido en la preserva. Había perdido el sendero cuando el agua cubrió las marcas del camino y caminó en la dirección equivocada durante más de 10 horas antes de darse cuenta. Big Cypress es el hogar principal de la pantera de Florida, y el corredor biológico entre la preserva y Fakahatchee es la zona de mayor concentración de panteras en todo el estado. Los osos negros de Florida son residentes permanentes. Los caimanes están en cada charco, estanque y canal. Las serpientes de cascabel diamantina del este, que pueden alcanzar más de 2 metros de longitud, se encuentran en los pinares y las hamacas de madera dura. Y las pitones birmanas invasoras, cuya población en el sur de Florida se estima entre 30,000 y 100,000 ejemplares según la Comisión de Conservación de Vida Silvestre de Florida, han sido documentadas en Big Cypress cazando ciervos, caimanes e incluso panteras jóvenes. El Servicio de Parques Nacionales recomienda que cualquier persona que se adentre en Big Cypress lleve comunicación satelital, GPS con baterías de respaldo, agua para 3 días y un plan de ruta registrado. Ir solo a Big Cypress no es una aventura. Es una decisión que le dice a la naturaleza que estás dispuesto a jugar en sus términos, y la naturaleza de Florida no juega limpio. Florida es un estado que la gente subestima constantemente. Lo ven como playas, parques temáticos y jubilados conduciendo lento en la carretera. Pero los pantanos siguen siendo pantanos, los caimanes siguen siendo caimanes, y los lugares donde la señal del teléfono no llega siguen siendo exactamente tan peligrosos como eran antes de que inventaran los teléfonos. Carl dice que él nunca iría solo a ninguno de estos sitios, lo cual es lo más sensato que Carl ha dicho en toda su vida, y probablemente lo único. Yo soy un viejo. Y los viejos nos preocupamos. Cuídate.